Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Mi nombre es Pablo López, yo soy parte del Frente Cultural María Remedios del Valle. Esta es la primera actividad o acción que hacemos en conjunto. Un poco la idea era contarles, digamos, el porqué del armado del Frente y un poco por qué esta primera charla. Desde hace un tiempo a esta parte, un grupo de compañeras y compañeros nos venimos juntando acá en este espacio, que es el Centro Cultural Las del Sur, que es un punto cultural y también es una instancia o un punto de encuentro para un montón de compañeros y compañeras que vienen de la parte artística, vienen de la parte cultural, vienen con una serie de inquietudes y que un poco lo que está pasando, digamos, alrededor en la política nacional, digamos, no los venía conteniendo, no los venía encuadrando y un poco decidimos, digamos, empezar como una cuestión de iniciativa política, juntarnos a debatir y charlar y ver qué podíamos hacer. Un poco en esas primeras charlas se nos suscitaban, digamos, una serie de discusiones que hemos tenido todos en términos particulares, grupales, y que siempre vamos a seguir teniendo, que es un poco el arte, la cultura, el rol de los trabajadores de la cultura y el arte en este momento. Y bueno, siempre discutiendo nociones de arte, nociones de cultura, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Tanto desde la gestión, desde la producción, desde la promoción, los compañeros y las compañeras venían como con una serie de inquietudes, digamos, en función de, bueno, hacia dónde encaramos la cuestión, y un poco la idea fue hacer un ciclo de charlas, ¿no? En ese momento, cuando empezamos a tirar los nombres, digamos, de la gente que nos gustaría, digamos, que venga a hablar o compartir, digamos, algún tipo de experiencia, por lo menos tiramos como tres condiciones, digamos, que tenían que tener, digamos. Una, que sean parte, digamos, del campo donde nosotros estábamos justamente discutiendo, que pertenezcan al arte y a la cultura y el arte nacional, digamos, ¿no? Que hayan desarrollado un trabajo acá, que hayan podido también formarse acá, que hayan ocupado espacios de gestión, un poco para poder, digamos, transmitir un poco la experiencia que se venía, digamos, realizando, que habían realizado, ¿no? En ese momento se tiraron 4 nombres, que son el panel que están acá. Voy a presentar al compañero Alejandro Fagiani, que el compañero Alejandro Fagiani es el secretario de Cultura y Educación de la Seccional Buenos Aires de la Bancaria. Otra cosa también muy importante, digo, las 4 personas que están acá tienen un currículum, digamos, que si yo me lo pusiera a leer en este momento, digo, no terminaríamos más, porque son gente bastante formada, preparada y con muchas responsabilidades, digamos. Entonces, un poco la idea también fue presentarlos escuetamente para que después, cuando ellos tomen la palabra, poder, digamos, desarrollar el cómo se sienten, en dónde producen, qué es lo que hacen. La compañera Mónica Guariglio, abogada, ex directora de Política Cultural y Cooperación Internacional hasta el 2015, actual profesora de la UNDAV, Universidad de Avellaneda, donde muchos compañeros y compañeras han asistido. El compañero José Luis Castañera de Dios. El compañero es antropólogo, músico y compositor argentino. Y después el compañero Hugo Fernández Panconi, que es el responsable nacional del Frente Cultural de Peronismo Militante, músico y otras yerbas, otras cuestiones también, siempre se chocan. Un poco la idea es, bueno, es poder que cada uno vertebre, digamos, en una exposición de 15 minutos, el arte, la política, la cultura, la política, el rol de los trabajadores de la cultura. Después de esas exposiciones que van a durar aproximadamente 15 minutos, poder, digamos, darnos un momento de intercambio, charlas, no solo para poder hacer un ida y vuelta, digamos, con ellos, poder hablar, poder, en todo caso, contarnos experiencias, sino también para nosotros, un poco reconocernos, si bien hay mucha gente que particularmente nos conocemos de la vida cotidiana, no se conoce entre sí y comparte, digamos, un poco el espacio de Avellaneda. Cuando se conforma o empezamos a conformar la idea de Frente Cultural, lo pensamos circunscrito a Avellaneda, digamos, ¿no? O sea, no pensamos en algo provincial y nacional, sino que, bueno, un poco somos todos vecinos de acá, de Sarandí, del Doque, de Tranquila, de Wilde, de Corina. Bueno, un poco la idea era, hablar de las cosas que nos pasaban acá. Así que, para ordenar un poco en lo general, le voy a pasar la primera palabra al compañero Alejandro, va a hablar después el compañero Hugo,
Mónica va a ser la tercera en disertar y va a cerrar el compañero José Luis. Así que, compañero, por favor. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en nombre de la Asociación Bancaria yo agradezco a los compañeros que nos han convocado. Yo soy básicamente un trabajador de los servicios sociales del Banco Provincia que por mi militancia gremial me ha tocado el honor de ocupar el puesto de secretario de Cultura y Educación de la Asociación Bancaria y soy docente de la Escuela Técnica 1 de DocSud, una de mis mayores alegrías y donde tengo más antigüedad como docente del DOCE que como trabajador bancario. Creo que nada es casualidad. Estamos reunidos hoy, un 9 de junio, para hablar, entre otras cosas, de la relación entre cultura y política. Un 9 de junio que para nosotros es el Día de la Resistencia, donde conmemoramos el alzamiento de General Valle y donde la ciudad de Avellaneda tuvo un rol protagónico. Y toda resistencia siempre es un acto de cultura, ¿sí? Y es una manifestación de la cultura. Solo se resiste desde la cultura. Y también celebro el nombre que han elegido los compañeros para nombrar este Frente Cultural, el nombre de María Remedios del Valle. Esa es una importante decisión cultural, porque nombrar lo que la comunicación hegemónica pretende ocultar, ¿sí? Es un acto de resistencia cultural. Y entonces nombrar a las mujeres de nuestra historia, nombrar a los negros que han sido invisibilizados, es una importante decisión cultural. Nosotros estamos convencidos que entre cultura y política hay una relación muy directa. A determinado grado de dependencia cultural corresponde un grado de dependencia política y económica. Seguro se da de esta manera. Esto ya nos lo advertía el general Perón en 1974, cuando hace la presentación del modelo nacional. Una de las cosas que plantea, el tipo que era un estadista y un visionario, dice que se nos venía, el futuro era el futuro del universalismo, ¿sí? Lo que hoy le llaman globalización. Se venía el futuro del universalismo, y a este universalismo, ¿qué había que plantearle? Había que plantearse con un fuerte nacionalismo cultural, ¿sí? Porque era la única forma de afirmar la identidad argentina. Y decía que culturalmente la Argentina tiene una sola identidad, que es la Argentina, ¿sí? Este tema de saber quién somos, si tenemos claro quién somos, es lo que nos permite saber cuáles son nuestros intereses. El imperialismo financiero tiene siempre dos riendas para atarnos a su carro. Una rienda es la de la deuda y la otra rienda es la de la suplantación cultural. Por eso es posible siempre su dominación. Ahora nosotros nos corcoviamos cuando vemos venir al fondo con el látigo y las espuelas, ¿sí? Pero el fondo es posible que haya llegado, ¿por qué? Primero por la deuda que tenemos y que vamos a tener, pero también porque primero, sobándonos el lomo, nos habían puesto el cabresto
de la suplantación cultural. Este tema de la suplantación cultural, que es hacernos creer que somos otro, es lo que ha posibilitado que hoy estemos como estamos. Un ejemplo para ver cómo funciona y cómo nos ha funcionado es recordar a este viejo gorila de González Fraga, que nos decía, les hicieron creer que se pueden comprar un aire acondicionado, les hicieron creer que pueden comprarse un celular o viajar en avión. Y bueno, justamente la operación es distinta. Lo que nos han hecho creer, lo que le han hecho creer a muchos, es que lo mismo que cree González Fraga, que el aire acondicionado, que el avión, que el celular les pertenecía solamente a los oligarcas. Entonces, el compañero trabajador, el ama de casa, el jubilado, mis compañeros docentes, mis compañeros bancarios, muchos razonaron, yo tengo un celular, tengo el aire acondicionado, tengo el viaje en avión, ergo soy un oligarca. Voto como un oligarca, ganó Macri y así nos va. ¿Por qué? Porque cuando votamos por lo que no somos, sufrimos por lo que somos. Seguramente es lo que va a pasar. Pero, ¿cómo se construyó? Por supuesto que esto no ha sido el único factor para que la plutocracia financiera llegue al gobierno de la mano del voto, ¿sí? No ha sido el único factor, pero sí ha sido el factor necesario, ha sido un factor necesario. Si no hubiésemos tenido este largo proceso de suplantación cultural, no hubiésemos llegado nunca a votar eso, hubiésemos tenido otros anticuerpos. ¿Cómo sucedió esto? Yo creo que hay una expresión que se utiliza muchísimo, con la que estoy en desacuerdo, y por ahí voy a disentir con algunos compañeros presentes acá, pero es el tema de la expresión de batalla cultural. Lo cultural nunca puede ser una batalla para mí. ¿Por qué? Porque las batallas, por definición, son tácticas, ¿sí? Son episódicas. Tienen un principio y un fin. Comienzan con una decisión y terminan con la aniquilación operativa de alguno de los dos contendientes. Lo cultural no. Lo cultural es estratégico y es permanente. Es permanente. No tiene un fin. Y entonces se dan estos procesos de suplantación que son muy lentos. Nosotros, a ver si nos ponemos a pensar, por poner algunos ejemplos tontos, pero ¿cuándo fue que desapareció el pibe de reparto y apareció el pibe del delivery? Es un tema. Cuando la liquidación de la tienda dejó de ser liquidación de la tienda y es hoy sale off. Yo creo, claro, una de las cosas que identifica una cultura, por ejemplo, rasgos culturales claros, es cómo nombramos las cosas, qué cosas celebramos, y por ejemplo, cómo nombramos las cosas, lo hemos dicho, pero ¿cuándo fue que el primer boludo se puso a festejar Halloween? ¿Sí? Tenemos un problemazo. O que un compañero bancario mío se fue a emborrachar festejando San Patricio en el Bajo, ¿sí? Esa parte está bien, pero bueno. Pasa por este lado. El proceso ha sido muy lento y para cuando nos dimos cuenta, se nos volvió grave. Yo creo que, no sé cuándo fue la fecha que pasaron estas cosas, pero sí estoy seguro, por ejemplo, que fue contemporáneo de cuando a alguien se le ocurrió que el mejor ejemplo para su hijo era un docente que sea carnero y no uno que hace paro para defender sus derechos, ¿sí? Entonces todo esto fue moldeando de alguna manera este presente
que estamos viviendo. Pero en este presente que estamos viviendo también está esto. Está esto que es un acto de resistencia. Y que no es casualidad tampoco que se dé acá en Avellaneda, que es una ciudad que tiene una historia de resistencia, como veníamos nombrando, y que tiene un presente de resistencia, ¿sí? Tenemos hoy una gestión de un intendente que también es un modelo de resistencia frente a lo que sucede, en el país. Yo creo que es muy importante la generación de estos frentes. ¿Por qué? Porque la cultura es la urdimbre sobre la que se va tejiendo los proyectos nacionales, ¿sí? Y hay dos posibilidades. O se la teje desde el pueblo y ese proyecto será un proyecto nacional y popular, o se la va a tejer desde las oligarquías que sirven al imperialismo, y va a ser un proyecto que va a ser antinacional y antipopular. Yo creo que desde el trabajo que cotidianamente realizan todos los compañeros que resisten de esta manera, se está intentando hacer que este proyecto nacional sea un poncho que nos vuelva a incluir a todos y que no deje a nadie afuera en el invierno que nos quiere preparar el imperialismo neoliberal. Nada más, compañeros. Bueno, ahora le toca hablar al compañero Hugo Fernández Panconi. Bueno, ya sé por qué quería hablar primero Alejandro Fagiani, porque lo dijo casi todo. Así que todos los apuntes que había tomado no me sirven para absolutamente nada. Voy a emularlo agradeciendo a los que nos han invitado, agradeciéndole a Pablito López, que tenemos un pasado ahí, que nos conocimos discutiendo alrededor de una mesa cultural en un palacio muy elegante. Es la única manera que un tipo como yo llegue a una mesa muy elegante, es a discutir sobre cultura. En el tiempo que pasó, esto de la década ganada, donde precisamente pudimos llegar a sentarnos en una mesa a discutir cultura, gente como uno que representa símbolos de lo popular en espacios, en ambientes que son simbólicamente de otra carga, o sea, el Palacio Alvear, por ejemplo, de ese tipo de gente me estoy refiriendo. También voy a emular a Alejandro felicitándolos por el nombre que eligieron para el Frente Cultural. Y voy a tratar de tomar lo que dejó planteado Ale, y después me referiré a algunas frases que andan circulando por ahí, como para traerlo a la coyuntura. Me encargaron de entrada que tendríamos que cuidar el detalle de dejarlos con entusiasmo. Bueno, se equivocaron de panelista, muchachos. Esto es la cruda verdad. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda, miren. En la exposición alejandrina de recién, la cuenta que se saca es que estamos otra vez en el fondo, y esto hay que buscarle, o sea, uno puede explicarlo por causas inmediatas, pero en realidad yo preferiría explicarlo con la causa remota, el argumento de la causa remota. No sé si todos conocen aquel genial sketch de los Lelutier de Yogurtu, que tuvo que huir de la tribu de Sasarasa por culpa de la escasez de rinocerontes. Ese era más o menos el cuento, y cuando lo iban desarrollando, era que Yogurtu, que era un miembro de la tribu,
que había sido, lo tenían en vista, que era un chico brillante, etcétera, etcétera, tuvo que huir de la isla, tuvo que huir de la tribu por culpa de la escasez de rinocerontes, porque el cacique había salido a cazar rinocerontes, no los encontró, volvió y se encontró a Yugurtu en la choza con la mujer del cacique. Eso podría tomarse como ejemplo de causa remota. Entonces, como bien lo desarrollaba recién Alejandro, yo voy a tomar un punto en vez de una generalidad, un punto. Por ejemplo, ¿cuántos de acá se saben de memoria una vidala? Vamos, dele, uno tiene que ver, una estrofa, una de vidala. Allá hay uno. ¿Por qué es tan tímido? ¿Por qué no dice yo? Bien. Ahí. Van levantando la manito, 3, 4, vamos, carajo, a ver, miren, me van a dar una alegría de la puta madre si hay gente que canta una vidala. No se priven de darle una alegría a este pobre servidor. ¿Quién sabe bailar la samba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, yo voy a relacionar la vuelta al Fondo Monetario Internacional con la escasa proporción de ciudadanos argentinos que sabemos bailar la samba. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy haciéndome el pintoresco. Digo, ¿se puede seguir el argumento? ¿Podría ser un argumento usted, profesor? ¿Podría ser un argumento que fuera tomado en serio en mesas donde los cogotudos desarrollan teorías, sobre todo las que implican visiones sobre lo popular? Lo popular entre nosotros, en el mejor de los casos, por ejemplo en el ámbito de los medios, está condenado al pintoresquismo. En el peor de los casos es una burla, es no entender. Lo popular entre nosotros, no me refiero, voy a tratar de puntualizar un poquito, no me refiero a los grandes artistas que ha dado esta tierra o toda la región latinoamericana, que son conocidos, que fueron conocidos en un momento gracias a la circulación adentro del mercado, cuando el mercado no era un ente autogenerador de contenidos, ¿no? Que es lo que es ahora. Cuando el mercado se usó para socializar los bienes culturales que estaban en la región, nosotros tomamos cuenta de la riqueza de nuestra expresión popular, la música, la pintura, el cine incluido, la poesía, pero luego eso se trastocó de una manera hasta llegar a estos días donde el propio mercado genera su contenido y no tiene nada que ver con lo popular en el sentido de popular como definición de que lo que el pueblo crea, no lo que el pueblo consume. Hoy decir que algo es popular es decir, es consumido por mucha gente. Pero el tema se va a bifurcar casi infinitamente. Entonces quiero volver, para no dispersarme demasiado, a la relación entre los nuestros que no conocen su acervo cultural, que no conocemos nuestro acervo cultural, que no lo podemos poner en práctica, y esta facilidad con la que volvimos, con la que hemos vuelto a estar endeudados, vaya a saber por cuánto tiempo, vaya a saber arriba de qué territorio minado vamos a tener que caminar en los años que se vienen. ¿Cómo operó? Porque acuérdense que la causa remota era Yogurtu se fue. Hay alguien que me celebra el chiste, lástima que no lo veo. Yogurtu se fue de la tribu por culpa de la escasez de rinocerontes. Explicado mejor era que, como no había rinocerontes, el jefe tuvo que volver antes de tiempo. Habría que ver si no había rinocerontes por la sequía, etcétera, etcétera. Yo voy a tratar de ir ahí. ¿Por qué nosotros no sabemos bailar la samba o por qué no conocemos una vidala?
por fortuna, estamos en el cinturón de la capital. Este paisaje ya es un paisaje diferente de la capital. Les digo como mendocino que soy mendocino de un pueblo muy chiquito, Villatuel, que el conurbano es la formación sociocultural más rica e interesante que tiene el país, por lejos. No es la tilinguería porteña, por supuesto con excepciones, no se me vayan a enojar ninguno de los porteños, vamos a terminar las trompadas, pero está el porteño, aquel cultor de la amistad, que es algo que todos reconocemos de antemano. Me refiero al porteño que hizo que Lilita Carrió ganara arrasando, a ese porteño. Y tampoco está, el conurbano tiene esta mezcla, miren, porque hace poco que vivo en el conurbano, yo vivo en Tigre ahora, gracias a la plata que se robaron, a esto que se robaron todos, que cuando se robaban todo y se iban para el norte, tuvieron tiempo para hacer un desarrollo urbanístico en Tigre y a mí me tocó un departamentito de un dormitorio. Y el barrio, que son 442 casas, viste que bifurco y bifurco y bifurco y no paro, bueno, culpa de Yogurtu. 442 casas donde no hay, ¿qué digo 400? ¿Qué digo 200? ¿Qué digo 20 compañeros viviendo? No los hay. Viven ahí los argentinos que, como recién definía Alejandro, no sé si se llegaron a sentir oligarca, pero se sentían que estaban bien, se sentían que ya ellos, escúchame, este esfuerzo que hice, esto me lo merezco, esto me lo merezco. Bueno, decía que yo hace poco que vivo, hace un año y monedas que vivo en el conurbano, y el conurbano es muy interesante porque en algunos casos renuncia a ir hasta capital porque es autosuficiente. Y está un poco más cerca y más teñido, más influenciado de la región latinoamericana. Eso, lejos de ser, por ejemplo, para el porteño eso es una desventaja. Para nosotros es una cuestión estratégica importante. La mezcla de paraguayo, bolita, ahora que se ven también de otros lugares más lejanos, la incorporación de esas músicas, de ese tipo de cultura, de ese tipo de saber, sirven para que los que nos andamos preguntando sobre lo popular podamos largar enunciados como este que estamos largando, que por otra parte en algún lugar habría que ser como decía Marx y habría que dejar de filosofar diciendo análisis y proponer alguna cosa. Es lo que esperamos que se pueda hacer, ¿verdad? Ya metí Marx también en esta mesa, fíjate. ¿Ese es el mismo de Yogurtu? Aguante, compañero, hablo para usted. Decir que lo popular es lo clandestino, me refiero a que lo popular recién se toma como algo que existe si está vinculado con un artista determinado. Nos han adormecido o amputado la posibilidad de entender que hay un magma, cacho de palabra que tiré, hay un magma donde abreva cada uno de esos artistas. No hay un inventor del tango, por ejemplo. No ha habido un inventor del candombe. Se sondean los historiadores, musicólogos y buscan por ahí, la chacarera tiene esta influencia, viene de acá, las corrientes musicales del Perú, España, lo africano, perfecto. Todo bien. Eso es historia de pueblo, señores. Eso no es historia de artista. Eso es historia de pueblo que va a producir las condiciones para que de ahí surjan estas expresiones populares porque el pueblo las crea, no nada más que porque las consume, así que estamos haciendo historia. Estamos historizando de esto, quiero decir. El tema es que si lo popular deviene de lo que el pueblo crea, lo popular es con otros, siempre. Lo popular es con otros, lo popular es, la patria es el otro, el grupo, el colectivo. Acá es donde nosotros hemos perdido. Esta es la guerra, para no decir la batalla, porque adhiero a lo que decía Alejandro, que nosotros hemos perdido. O vamos a ponerlo más optimistamente,
está en disputa. Desde 1810, para ponerle una fecha gráfica, eso está en disputa. Nosotros no hemos conseguido constituir una nación, un pueblo-nación, no un Estado-nación, un pueblo que se sienta nación, una nación que abarque al pueblo. Esto está en disputa, y como eso está en disputa, tenemos que someternos a estos vaivenes que son más irse que venir. Es decir, vamos perdiendo en la cronología de los años. Si uno cuenta los intentos de la patria en intentar que el Estado sea pueblo, hay que contar, a ver, ¿me ayudan? Dorrego, Rosas, Irigoyen, ¿me salteo alguno? Perón, Néstor, Cristina. Me debo estar equivocando algunos, me faltarán algunos ahí. Esos son, digamos, las grandes líneas, los grandes ejecutores. Falta meter el pensamiento que había alrededor de eso, Ugarte, etcétera. No sé, Jaureche, el compañero del proyecto Umbral, el profesor, que ahora se me fue el nombre, bueno, afasia nominal. Vuelvo sobre la derrota. Como nosotros no podemos sentir que tenemos una pertenencia, es decir, habría que ir sobre un acervo cultural que nos ha sido escamoteado. Hasta mientras estaba la gestión kirchnerista, uno hasta devino escritor, escribió un libro, que hablaba de esto, de la sustitución simbólica. Por ahí habría que revisar, porque si matas un perro no sos un mataperro, así que si escribís un libro no sos un escritor, pero bueno, escribiste un libro. Y en eso estábamos planteando esta situación. ¿Cuánto tiempo necesitamos para tratar de cambiar esa carga negativa respecto de no conocer el pasado, de no tener acceso al legado cultural propio? Los pibes, ustedes que están al fondo, los pibes que se ponen en las espaldas la responsabilidad de llevar esto adelante. Por favor, sondeen en esto que digo, más allá de que el pintoresquismo por ahí los desvíe o crean que hay un boludo que fantasea sobre cosas. Nosotros tenemos un acervo cultural absolutamente impresionante, absolutamente impresionante. El hecho de que los artistas que desconocemos, la mayoría que son desconocidos ahora, desgraciadamente, tengan cosas tan geniales para ser descubiertas por ustedes, ya eso es una maravilla. Eso, para futuro, visto de este lado, es una maravilla. Ahora, todavía hay que hacer el otro paso. Si eso salió, ¿de dónde salió eso? De todo el sufrimiento, de toda la alegría, el regocijo, la capacidad de sentir que había en el colectivo. La capacidad de sentir. Entonces, nosotros estamos acá sentados reflexionando, ustedes están soportando una mesa de 4, particularmente a mí, y eso es idea, eso es trabajar sobre la idea. Lo peor que nos podemos llevar como resultado es que las ideas que vamos a tener acá son ideas generadas individualmente y que van hacia lo individual. Lo que hay que combatir es esa dimensión de lo individual. Los individuos artistas populares son valiosísimos. Cualquier persona que trabaje en sí misma, por sí misma, para un colectivo no, es valiosa en ese sentido. Pero en lo popular, nosotros tenemos que poder llegar, por lo menos a vislumbrar, cómo son las condiciones para que ese sentir produzca lo que producía. Nosotros ahora no bailamos la cueca, porque en la época de mi vieja, salir a bailar, si mi vieja decía que sí a la cueca, era que quería con el tipo. Entonces no salían a bailar con cualquiera la cueca. Se bailaba la cueca con tal. En distintos lugares eso se modifica. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para bailar la cueca, la chacarera? Y la bailamos, nos aprendemos una coreografía. Los gritos de adentro, se va la primera y todas esas cosas, ¿se creen que eran porque había una coreografía? No había una coreografía. La música, disculpen, la música popular nuestra que se baila así porque se quiere abrazar. Es un abrazo que se persigue dar y que solamente se da al final. A propósito, las chicas, las mujeres
que trabajan con esto de la igualdad de género, yo tengo 2 hijas que me fustigan impiadosamente, ya modificaron que el giro del final se llame giro coronación. Así se llamaba porque los varones le pusimos giro coronación al final de la coreografía de danza. Más allá de que se corone o no se corone, la idea de bailar algo popular era la situación donde se hacía el cortejo. ¿Me siguen hasta ahí? La pregunta es, ¿dónde ahora se hace el cortejo? ¿Con qué baile? ¿Con qué música se cortejan los pibes ahora? Entonces, si la respuesta a eso es, che, este boludo que está proponiendo, que vamos a tener que cortejarnos bailando, ¿qué? Así que no podemos ir al boliche. Imagínense si van a un boliche y le dicen, che, a partir de ahora, como la música que está acá, como la música de fondo que había acá, a partir de ahora toda la música es nacional y popular. No escuchamos una mierda de reggae, de hip hop, esa basura que está hecha para que muevan el culo las mujeres, sobre todo las mujeres que son luchadoras. Las mujeres que son luchadoras, ¿cómo se bancan que esa música esté? Porque yo he ido a lugares donde hay compañeros, me tengo que pelear con ellos. Yo me he bajado de un escenario donde había un ballet, ya me calenté, esto se fue a la mierda, así que parame cuando tengas que pararme. Había un ballet de niñas. Escuchen esto, había un ballet de niñas de 12 años y lo que bailaban era perreo. Bailaban perreo y era un taller bancado por nosotros para la identidad cultural. Entonces, tenemos unos problemas gravísimos, precisamente porque no es una batalla, es una guerra. Nos han minado los sentidos. Esto es una disputa de sentido. ¿Qué se merituaba ahí? Que estaba bien. Se merituaba que el taller estaba hecho en una villa, que la docente era de la misma villa, que era una chica muy joven. Está todo bien eso está todo bien. El problema es que si la chica es joven, la única formación, la única pertenencia identitaria que tiene es la televisión, estamos al horno. Ayer había en C5N un pelotudo que viene de Corea y enseña cómo se baila un baile que es tendencia mundial. ¿Cómo puede ser que estemos hablando? Bueno, a ver, para no calentarme tanto. El mundo del mercado de medios, está bien que lo manejen así. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que tener bien claro que eso no tiene nada que ver con lo que es cultura que tenga que ver con pueblo. Eso no puede ser popular, eso puede ser masivo, puede ser famoso, puede ser lo que quiera, pero eso no puede ser popular. Y no es una cuestión de semántica la que estoy defendiendo, es una cuestión de no trae una génesis que nos vaya a identificar, porque debe haber coreanos que bailen o en otra cosa, debe haber gente que baile por lo que era bailar, lo que es el cortejo, el lucimiento técnico, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que voy a tener que encontrar un rinoceronte rápido para que esto siga, porque si no, así no monopolizo tanto. Muchísimas gracias por invitarme. Cualquier cosa después la seguiremos. Sí, Yogurto pudo escapar, hizo carrera, creo que en el mundo del espectáculo. No va a ser mi caso, seguramente no va a ser mi caso, pero a la muchachada, nosotros, esto que la alusión que hice al libro, se me estaba olvidando, no la quería hacer al pedo, es que queríamos empezar a trabajar sobre la idea de trabajar en el derecho al acervo. Va a parecer una estupidez porque derecho al acervo debiera ser algo natural. ¿Por qué tenemos que decir derecho al acervo? Bueno, porque está escamoteado. Y habría que garantizarlo como un derecho, aunque no parezca que sea una necesidad. Fíjense, qué contradictorio. Acá ni siquiera la máxima aquella que nos guió durante tanto tiempo de Evita es aplicable, porque la derrota es tanto que no nos pica ahí. No nos pica que no tenemos un pasado. Nos hicieron creer que somos, venimos de los barcos. Nada es nuestro. Entonces, cualquier cosa que surja acá, y lo que tiene de bueno es el componente que tiene de afuera. Si es blanco, de ojos celeste, mejor. Estamos al horno con eso. Así que aguante María Remedios del Valle, aguanten los negros, los marginados de la cultura popular latinoamericana. Gracias.
Compañera Mónica Guaririo, cambiamos de micrófono, ¿no? Listo. ¿Este? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Frente Cultural por la invitación, por darnos la oportunidad de compartir algunas reflexiones, algunas ideas bajo la advocación de María del Valle y, por supuesto, en un territorio como es el municipio de Avellaneda, en un territorio que es centralmente cultural, que tiene no solamente una infraestructura cultural importantísima, sino que tiene un ser, una esencia, es decir, está en su ADN el tema de la cultura, como ciudad formadora desde las artes, como ciudad constructora de identidad y por supuesto como ciudad que trabaja fundamentalmente por la cultura, por y a través de la cultura. Me parece que uno de los datos que habría que mencionar es pensar de qué manera un frente cultural es la necesidad de la hora en el escenario en el que estamos viviendo, en lo que está ocurriendo a nivel de, no solamente del gobierno que está teniendo lugar en este momento en la Argentina, sino también lo que está ocurriendo en muchos países en la región, y cómo, digamos, un proceso político que construimos juntos a partir de la llegada de Néstor en el 2003 y que consolidó la convicción, sobre todo para los argentinos, del ser latinoamericanos, y nos guió y nos llevó adelante en el fortalecimiento y en la construcción de un proceso político definido a partir de la convicción de la patria grande, como ese proceso que generó infinidad de derechos, que produjo modificaciones, transformaciones importantísimas, no solamente en el sentido del proceso de construcción que hicimos a lo largo de los 12 años, sino también de qué forma también ese proyecto político irradió hacia la región latinoamericana y estuvo en sintonía con otras realidades de pueblos hermanos que también construyeron, fortalecieron identidades en el marco precisamente de esa década. Y lo que efectivamente es el escenario hoy, y en qué ese escenario precisamente no solamente nos ha cambiado la vida, no solamente nos ha demostrado de qué forma y tan rápidamente el neoliberalismo en su versión extrema pudo echar por los aires en 2 años y un poco más una serie de derechos adquiridos, una serie de, digamos, de avances en términos de una democracia que se manifestó como una democracia de mucha fortaleza, cómo se transformó esa democracia en una democracia restringida, en una democracia tutelada por intereses que, por supuesto, no están del lado del pueblo y, por supuesto, son intereses que se definen a partir de los procesos de concentración del poder económico y, por supuesto, del poder mediático. Digamos, cómo ese proceso que construimos juntos, en el que, entre otras cosas, ocurrió el Bicentenario y en el que, precisamente, porque construimos esa democracia con acceso para todos, construimos también un Bicentenario en clave de soberanía y en clave de soberanía cultural, que es uno de los datos más importantes de ese proceso, como esa democracia fortalecida que construimos juntos en ese Bicentenario está hoy no solamente amenazada, sino restringida, en el sentido de que su manifestación hoy es el escenario de la exclusión, la desigualdad, es el escenario en el que hasta las formas del habla se han modificado, nuestro lenguaje ya no es nuestro lenguaje, las instituciones están siendo destruidas, una justicia, un poder judicial que no solamente no da respuesta, sino que es cómplice de un proceso de exclusión,
unas formas del habla en el sentido de que ya las palabras no dan cuenta de sus definiciones, se han trastocado, hay posibilidades de describir la realidad poniendo en un mismo plano los actores como convocantes de una manifestación de millones de personas con la consigna La patria está en peligro, cómo se pueden sumar la idea del actor, el trabajador de la cultura, ese sujeto que a partir de la creatividad se plantea procesos de transformación y convoca a la ciudadanía, a los compatriotas a defender a la patria que está en peligro. Resulta que puede asociarse esa figura con el golpe y el FMI. O sea, hay una especie de escenario de similitud en el que los tres conceptos es como que están al mismo nivel, y esas tres ideas que jamás se relacionarían, ni siquiera por cuestiones de vecindad, resulta que sirven para describir una realidad que no es tal y para consolidar una convicción hacia el resto del pueblo de que los actores convocan a defender la patria que está en peligro porque quieren hacer un golpe al FMI, que parece que es una carmelita que está por ahí y que en todo caso se siente amenazada por una convocatoria de esas características, porque los trabajadores de la cultura pusieron un punto de inflexión y llamaron a reivindicar lo colectivo, a sumarse en la resistencia, a pelear contra un proceso que nos está haciendo retroceder a pasos agigantados, perdiendo derechos, sumando más exclusión, más desigualdad y desolación. Entonces, este proceso, esta versión extrema del neoliberalismo que ha calado en las instituciones, destruido una economía a la que habíamos levantado desde el fondo de los tiempos en el 2001 y la habíamos transformado en otra versión, en una versión en la que la inclusión era un determinante sustantivo, ha también colonizado las subjetividades. Entonces, resulta que hoy por hoy una persona tiene que caminar 40 cuadras para llegar a la Plaza de Mayo para recibir una bolsa de pan. Y varias personas también tienen que hacer lo mismo porque resulta que no tienen acceso a eso, tan simple que es de todos los días, el pan, y entonces hay que ir a buscarlo a la Plaza de Mayo. Pero ocurre que hay un discurso de la realidad respecto de que en realidad lo que está ocurriendo es que se está creciendo, en realidad lo que está ocurriendo es que se está avanzando, en realidad lo que está ocurriendo, bueno. Entonces, ¿qué pensamos a partir de todo esto? Y aquí quiero tomar algo que decía Alejandro, y yo estoy de acuerdo con lo que él plantea respecto de que no se trata de la batalla cultural, porque consideró, como él también lo señaló, que efectivamente la cultura se determina precisamente por su capacidad de ser estratégica, por su capacidad de permanencia, por su transversalidad, y entonces efectivamente nosotros estamos obligados en este momento, y a partir de este lanzamiento de un frente cultural en este territorio, que es un territorio de cultura, como es Avellaneda, nosotros estamos obligados a rediscutir qué sentido le damos a la cultura como proceso de transformación, como camino alternativo al escenario en el que estamos viviendo. De qué manera la cultura y la política no solamente ya son necesarias, sino que se nutren mutuamente. De qué manera se construye la política si es que la política es capaz de considerar que la cultura es el camino a través del cual yo puedo reformular procesos políticos con una lógica diferente, en la que no esté obligado a,
pensar en un proyecto alternativo con la lógica de los escenarios en que la política venía desarrollándose, porque ocurre que el escenario hoy es completamente diferente. Y lo sabemos nosotros que construimos el Bicentenario a partir del reconocimiento absoluto de un país en el que la soberanía quería decirlo todo y que la cultura, cuando hablábamos de la cultura, estábamos hablando de la cultura en términos de soberanía. Entonces, estamos obligados hoy a pensar que efectivamente la lucha política necesita forzosamente de la cultura en términos de política y la política en términos de cultura. Es cierto, no nos chupamos el dedo, no somos ingenuos, no vivimos en un iglú. Es cierto que la economía ha arrasado con la cabeza de todos nosotros. Es cierto que las urgencias de la economía, las urgencias de la falta de trabajo, las urgencias de este derrotero económico que cada día demuestra que puede ser peor que el anterior. Es cierto que eso está instalado como digamos, la necesidad de resolución de esa urgencia. Pero también es cierto que si nosotros pensamos que efectivamente hubo un tiempo en el que pusimos sobre la mesa la discusión de temas profundos en el marco del Proyecto Nacional y Popular del que fuimos parte, y empezamos partiendo del cero, del infierno del 2001, empezamos a recorrer un camino en el que pudimos avanzar ampliando derechos, generando acceso, dando oportunidades, determinando las políticas no solamente económicas, sino también las culturales desde la lógica de la igualdad. Entonces decimos, si efectivamente eso ocurrió y no fue un sueño, si efectivamente de eso fuimos parte, este escenario en el que hoy todos estos factores están coadyuvando para que la vida no solamente sea, digamos, insoportable cada día, sino que también muchos de nuestros compatriotas estén ideológicamente colonizados por un modelo de exclusión. Con esto quiero decir, no estamos forzados o obligados a exacerbar el diagnóstico. No es una urgencia pensar todo lo bueno que hicimos, lo tenemos que tener presente, eso es una realidad. Sabemos que eso ocurrió, que no fue un sueño, sabemos que fuimos parte de esa construcción. Entonces, ese conocimiento es el que nos tiene que acompañar hoy para pensar que efectivamente es por este otro camino que tenemos que pensar estas otras posibilidades, porque tenemos otras posibilidades. Entonces, yo quiero recordar el 2018, es un año especial en muchos sentidos, es un año de muchos aniversarios. Hace 50 años se producía el Mayo francés, que después nosotros vivimos con el Cordobazo en el 69. También es aniversario de Tucumán Arde, un movimiento artístico que, por supuesto, no pasaba solamente por las artes visuales, sino que tenía que ver con el compromiso de los artistas respecto de la lucha política y los procesos de transformación a través del arte. Es el año de aniversario de la CGT de los argentinos, y ahí Ricardo Carpani, Juan Carlos Romero, un artista de Avellaneda, bueno, Rodolfo Walsh, Solo el pueblo salvará al pueblo, y los artistas estaban ahí de la mano de esa construcción colectiva. En fin, es un año de muchas recordaciones que no son nostálgicas, que son necesarias, que es diferente. Y es el año también de la masacre de Tlatelolco, cuando los estudiantes mexicanos fueron asesinados por las fuerzas represivas, sencillamente porque estaban reclamando por sus derechos. Entonces, en ese sentido, es un año denso, de una densidad histórica importante, en la que los procesos culturales han sido y siguen siendo determinantes.
Nosotros no podemos pensar hoy que la cultura es solamente una discusión a propósito de los presupuestos de la cultura, a propósito de una ley federal de cultura o a propósito de una institucionalidad cultural. Nosotros estamos convencidos de que las discusiones de la cultura hoy son las discusiones de la política, y las discusiones de la política son y deben ser las discusiones de la cultura. Y los trabajadores de la cultura, porque entre otras cosas, esta convocatoria nos proponía pensar el arte y la política, pensar la cultura y la política y pensar el rol de los trabajadores de la cultura. Entonces, en esa línea de pensamiento, estamos convencidos que es la unión, digamos, necesaria de la mirada de la política a través de la mirada de la cultura y la mirada de la cultura a través de la política es lo que es en este momento lo que hace falta. Porque si las subjetividades están colonizadas por un modelo no solamente económico, social, sino también cultural y de pensamiento, en el cual la justicia no tiene razón de ser, porque existe una doctrina ad hoc en la que cualquier ciudadano puede ser encarcelado previamente sin que haya ninguna razón, ni demostración, ni evidencia de su potencial culpabilidad, y eso es lógico y puede ocurrir, o porque digamos, la doctrina del derecho penal está trastocada porque un tipo que se suicida resulta que es asesinado y entonces es un asesinato que no tiene ni causa ni actor que tiró ese tiro, ni modo de demostrar eso, pero ocurre que eso es igual un asesinato porque considero que es un asesinato y los artistas están haciendo un golpe contra el FMI porque el lenguaje hoy dice que eso es la realidad. Entonces, insisto, nosotros tenemos que volver quizás sobre esas recordaciones que mencionaba, que no son nostálgicas, sino que son necesarias, y tenemos que también pensar que efectivamente tenemos que mirar la cultura desde otro lugar que las prácticas culturales, las expresiones culturales o los modos de la cultura de manifestarse, para ponerla en el lugar que corresponde, que es el lugar de los procesos de transformación, que es el lugar de la resistencia, que es el lugar de la confrontación, que es el lugar en el que se construye una democracia con intensidad, cuando yo dejo de lado la lógica del consenso y me hago cargo de que la democracia es confrontación y que efectivamente las desigualdades existen y que hay que dar respuesta a esas desigualdades y que no es en estos escenarios de exclusión y de colonización de las subjetividades en donde yo voy a dar las respuestas, sino que necesariamente tengo que buscar esos otros caminos y que tengo en la cultura una posibilidad y necesito avanzar a través de esa posibilidad. Entonces, para finalizar, creo que la agenda de la cultura hoy es la agenda de la política y que nosotros celebramos no solamente que haya un frente cultural que se plantee como tal y que ponga estos términos en cuestión y que nos convoque a los que estamos aquí y que algunos tuvimos alguna experiencia juntos en la gestión en un periodo en que la cultura no era solamente un acompañamiento, en la que estaba dentro del contexto de un proyecto político donde las políticas públicas tenían que ver todas con todo. Podía haber habido errores y seguramente los hubo. Podían quedar y quedaron asignaturas pendientes, y eso también es cierto. Y también es cierto que se construía el barco y se navegaba al mismo tiempo. Y también es cierto que todo eso pasaba. Pero también es cierto que en ese escenario, que no tenemos por qué reivindicar nostálgicamente, sino orgullosamente, y del que tenemos que tomar quizás algunos de sus elementos para repensar este presente aciago, digo, rescatando lo que fueron los millones de personas con las que estuvimos juntos en eso que señalaba el compañero respecto del abrazo en la 9 de julio durante varios días con José Luis y otros compañeros, cuando no solo no teníamos ni idea de que de repente podía haber 6 millones de personas dando vueltas y nada terrible ocurría, salvo la felicidad de estar juntos. Entonces,
no fue un sueño, tampoco es lo único que podíamos hacer, es una parte de todo lo que podíamos hacer y que podemos seguir haciendo. Y por eso también es cierto que hay 2019 y tenemos que pensar que efectivamente hoy, más que nunca, es la unidad en la diversidad, y hoy más que nunca esa diversidad, que somos todos y cada uno de nosotros, es parte de la sustancia, del basamento a partir del cual tenemos que pensar que es a través de la cultura que tenemos un camino alternativo. Y cuando estoy diciendo de la cultura, estoy diciendo la cultura en su sentido más pleno. No estoy hablando ni del entretenimiento, ni del producto, ni del acompañamiento, ni de los festivales. Estoy hablando del sentido de ser un sujeto con libertad, con autonomía, con capacidad para tomar sus propias decisiones. Ese sujeto al que un proyecto de país le dio la posibilidad, la oportunidad de ampliar derechos, acceder quizás a cosas materiales. Acá el compañero señalaba algo que parecía que había sido parte del defecto de esa década ganada, que para algunos quizás es infame y hay que abjurar de ella. Para un gran número de argentinos era el momento en el que la vida podía ser algo más que solamente tener un trabajo, pagar las cuentas, a lo que se ha visto reducida hoy, porque ni siquiera trabajo, pero en todo caso el esfuerzo de pagar las cuentas. Entonces, en ese sentido, quiero decir, este camino es el camino, y no estoy exagerando, porque creo que las experiencias de distintos formatos políticos nos dieron algunos resultados, no nos dieron otros, y esta gente se ha especializado en precisamente instalar la idea de que la política y el partido político, la militancia política, la lucha política, no tienen sentido hoy, no tienen lugar, no nos llevan a los grandes objetivos. Lo que nos lleva a los grandes objetivos hoy ya no son necesarios, porque los objetivos son pequeños e individuales y no hay necesidad del sentido de lo colectivo. El pueblo no existe, existe la gente. Y nosotros sabemos que el pueblo existe y nosotros estamos convencidos de que efectivamente esas experiencias que hicimos las recuperamos desde la voluntad política, no desde la nostalgia. Las recuperamos desde la convicción de que era un camino iniciado. Cuando Néstor dijo somos latinoamericanos, Latinoamérica fue una realidad para nosotros. Nos permitimos sentirla como una realidad. Entonces, creo que es el momento de esos grandes desafíos. Pensando que no es fácil, no estamos todos los juntos que debiéramos, habrá que trabajar por eso. No tenemos todas las posibilidades que quizás en algún momento tuvimos, habrá que construirlas. Algunos no somos tan jóvenes como los jóvenes que están acá, que nos invitaron a conversar con ellos. Bueno, pero vamos juntos y centralmente creo desde el corazón que es el momento, es precisamente en este escenario. Acá es donde hace falta, acá es donde efectivamente se trata de resistir, juntar fuerzas, ni un paso atrás y avanzar. Es lo que puedo compartir con ustedes, con la emoción de saber que efectivamente vamos a hacerlo. Gracias. Compañero José Luis. Muchas gracias. Ante todo, bueno, la emoción de Mónica, la de los compañeros y la mía propia, estar en un lugar como este, en este centro cultural, conversando, teniendo la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas en los que nos devanamos el seso continuamente, porque como decía Lenin en su famosa obra, el problema es qué hacer hoy en día. ¿No? La pregunta es qué hacer, porque todos sabemos que queremos modificar esto y que queremos producir una vuelta de taba, y que lo que la historia nos tiró
nos dio esa tirada tan negativa para nosotros, poder revertirla. Yo le agradezco al compañero Alejandro por el recuerdo de la revolución del General Valle, en la que participó mi padre, José María Castiñeira de Dios, el poeta, y en el que les costó la vida hacerlo junto con tantos compañeros también de Avellaneda, en una iniciativa que fue el fruto de la heroicidad de unos pocos y sí la sensación de que eso que se estaba montando en ese momento iba a ser terriblemente destructivo para el pueblo argentino. Cuando nos tocó volver a vivirlo en estos 2 años, en mi caso particular me costaba creerlo. O sea, me costaba creer, yo creía que esa historia de los gorilas y del gorilismo era un recuerdo de infancia, un mal recuerdo de infancia. En mi casa, con una familia peronista, reperonista, habíamos tenido todos los males que a eso correspondían. Yo tengo un recuerdo infantil que es genial al respecto, porque coleccionaba en ese momento el partido, hacía unos escuditos muy bonitos. No sé si habrán tenido ocasión de verlos en el Instituto Perón, hay la reproducción. Son unos escuditos muy pequeños de bronce, en algún caso esmaltados, en el cual estaba el rostro de Perón o el de Evita. Entonces yo con un compañerito, un vecino, juntábamos esos escuditos y teníamos como, no sé, 80, 90, ¿no? Y el día de la Revolución los metimos en una bolsa y los tiramos. O sea que éramos niños preocupados porque la ley nos alcanzara en la persecución del peronismo y cualquiera de sus signos y nos llevaran presos, fuéramos niños presos. Pero eso, volver a vivirlo ahora, parece una cosa disparatada, ¿no es cierto? Es como si se hubiera puesto de moda la esclavitud y repartieran cadenas para que uno se fuera probando de acuerdo al tamaño de sus muñecas. Es algo que uno supone que ya en el orden del progreso de la humanidad ha sido superado. Y sin embargo, ahí cuando se le dejó abrir la boca a mucha de esta gente, se vio que era lo que pensaban realmente, ¿no? Y que era un pensamiento irrecuperable desde el punto de vista social, es como el de un violador. Es decir, desgraciadamente no hay. Sí, bueno, la religión le podrá dar consuelo al violador en la cárcel, pero más que eso no, porque ni la ciencia le puede dar la solución a ese problema. Bueno, estos son violadores intelectuales, son violadores ideológicos, son gente que no tiene solución y que todos esperamos que en algún momento, en el mejor de los casos, para decirlo de una forma eufemística, sean neutralizados. Pero esta problemática de la vinculación entre la cultura y el arte y los artistas y el momento social y político, fíjense que para la izquierda fue una reflexión muy antigua. Lenin en 1910, y son 2 citas que traje porque son curiosas, dice: bajo el eslogan de cultura nacional, la burguesía de todas las naciones persigue, de hecho, la política de dividir a los trabajadores, debilitar la democracia y regatear con los feudalistas la venta de los derechos y la libertad del pueblo. O sea que Lenin en un principio consideraba que esta historia, en un momento internacionalista, que la visión de la cultura nacional era una visión que atrasaba la historia, en el progreso de la humanidad. Y unos años después, 50 casi, Mao Zedong, el gran timonero de la Revolución China, decía lo siguiente: no hay una forma tradicional de extraer el apéndice y tomar aspirinas, pero esto no ocurre en las artes, donde sí se plantea la cuestión de la forma nacional. Ello se debe a que el arte es la manifestación de la vida, de los pensamientos y de las emociones del pueblo, y por lo tanto guarda una relación muy estrecha con las costumbres y las lenguas nacionales. Es decir que esa perspectiva de la pertenencia ha sido muy discutida desde la izquierda en la Argentina a lo largo de toda su historia. Yo tuve una buena amistad con Ricardo Carpani en los años que compartimos en París, y él me decía siempre que en su taller de pintor venían todos sus compañeros anarquistas, ¿no? que venían y hablaban de la revolución, y él le preguntaba al final:
Dice, sí, pero cuando triunfe la revolución, yo voy a poder pintar, decía Carpani, claro, porque Carpani, que tuvo además un compromiso tan grande con el mundo del trabajo, dejó una impronta increíble en esa representación heroica de los trabajadores, que fue una herencia que nos dejó que le dejó a todo el movimiento obrero, porque gracias a Dios este está representado en tantos espacios del movimiento obrero, pero también en la imagen de ese artista comprometido, pero comprometido también con su arte, no solamente con su pensamiento, con su participación. Yo quiero volver sobre algo de lo que se dijo en esta mesa y sobre lo que me gustaría profundizar, porque yo creo que el problema más grave, y eso se dijo varias veces, pero voy a volver sobre ello, de la Argentina en este momento es un problema cultural. ¿En qué sentido? En que esta confusión a la que ha sido sometido el pueblo argentino en estos años, en estos últimos años, ha producido un tembladeral en el mundo de los valores que sostienen a cualquier sociedad. Cualquier sociedad, la más pequeña, la asociación barrial más chica, el club de fútbol, se reúne en torno a algún valor, a un valor que defiende. La amistad, la solidaridad, la competencia deportiva, todos son valores por los cuales la gente juega mucho sus vidas, juega sus sentimientos, a veces se agarra las trompadas, a veces hace cosas que están movidas por fuerzas muy interiores del ser humano. Pues bien, la condición de nación es la condición que garantiza, digamos, que refleja a una comunidad. Una comunidad no es una suma de intereses, como lo plantea esta gente que hoy nos gobierna, no es un muestrario de oportunidades de trabajo, y que cuando las oportunidades son malas me voy a otro mercado de trabajo. Eso voy a hacer como haces. Voy a citar a los luthieros, tienen una chacarera extraordinaria en la que dice, si no hubiera sido santiagueño hubiera nacido en otro pago. ¿Cómo se puede dejar de ser argentino, no es cierto? Y ser argentino es una combinación enorme de vivencias, de historia, de tradición, de legado y de práctica. Todo eso es la condición. Ahora, ¿eso es malo? Pregúntenle a los norteamericanos si es malo ser norteamericano, cuando para tener la green card les hacen jurar de rodillas sobre la Constitución original de los Estados Unidos. Pregúntenle a los franceses si la nación no existe. Pregúntenle a los europeos si pudieron hacer una Europa como ellos imaginaban. No pudieron, porque las naciones son mucho más fuertes, son preexistentes y han creado una impronta histórica que hizo que las poblaciones, las comunidades se adosaran, se identificaran con ese mundo de valores y vivieran de acuerdo a ese mundo de valores por mucho tiempo. Cuando uno ve hoy el conflicto de España, interminable, ese conflicto justamente de la nacionalidad, donde los catalanes, que son verdaderamente infatigables en su lucha, para bien y para mal, se ponen en el estatuto de su autonomía que Cataluña es una nación. Entonces, claro, todos los españoles restantes dicen, no, nación hay una, que es la española. No, dice, es una nación que contiene naciones. Bueno, pero ese concepto de nación que tanto reivindican los catalanes como para los catalanes, como los españoles, para los españoles, todos, no es un hecho aritmético, no es un hecho estadístico, es un hecho fundamental para la razón de ser de una comunidad. Entonces, pregúntenle a los judíos de Israel a ver qué piensan sobre la nacionalidad, sobre si son universalistas con respecto a Israel. No lo son. Pregúntenle al sionismo internacional en qué quedó. Bueno, en un congreso de Estados Unidos que se desarrolló en Nueva York hace como 20 años, resolvieron que la causa del sionismo internacional no iba a ser más el volver a vivir a Israel, sino iba a ser sostener la causa judía universal.
porque a Israel no querían volver todos. Los que quisieron volver, volvieron y se volvieron nacionalistas israelíes, feroces nacionalistas israelíes. Este concepto de nación que tanto se ha atacado en estos años, porque este pensamiento supuestamente universalista de la gente que nos gobierna, de los directores de empresas multinacionales, es efectivamente el mundo de ellos. El mundo de ellos es un espacio universalista que no tiene Dios ni bandera, que en realidad se puede ser gerente de Lever en Ottawa o en Australia, mientras a uno le paguen el colegio de los chicos y le den auto y la casa y el sueldo esté todos los años, adelante. No hay ninguna identificación con el lugar donde esa actividad se realiza. Pues bien, no es el caso de nuestra representación del gobierno en el sentido filosófico de una comunidad. Es decir, la comunidad, en este caso la comunidad organizada como la que hizo Perón, indudablemente se basa en un compromiso entre eso que se discutió mucho en estos 10 años, que fue lo social. En estos 10 años se discutió mucho sobre lo social. Se intentó, como dijo Mónica, nosotros compartimos esa parte de esa aventura, se intentó profundizar en nuestra sociedad nacional el concepto latinoamericanista que había estado muy vivo y real en los años 70 y que después fue sepultado en los años subsiguientes. Aunque los chicos no lo crean, cuando nosotros éramos universitarios, estábamos en esa edad, veíamos todo el cine brasileño, leíamos, las únicas novelas que leíamos eran latinoamericanas, de autores latinoamericanos, no españoles, escuchábamos la música de Chile, veíamos, conocíamos a los artistas plásticos, leíamos las revistas de Brasil, de Bolivia, de Perú. Bueno, eso de golpe desapareció con el golpe militar, con la sucesión de golpes militares que hubo en América del Sur. En ese momento, el principio que los animaba a todos, porque para eso se mató tanta gente, era terminar con ese concepto, terminar con el concepto de la unidad latinoamericana, porque eso contrariaba la idea del patio trasero, de la teoría del patio trasero norteamericana. Es decir, esa unidad era peligrosa siempre lo fue para los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo era esa sociedad que nosotros en la cual quisimos hacer nuestro aporte durante este tiempo? Era una sociedad que tenía que ser, como dijo Alejandro, como dijo Mónica, más justa, como lo pensó Perón. Pero Perón en la película de actualización, la que hizo Pino Solanas en su momento, dice una cosa que es extraordinaria. En un momento dado dice, porque la patria, ¿qué vendría a ser la patria? Dice, bueno, la patria sería como una madre de todos los trabajadores, entendiendo los trabajadores como él miraba ese concepto de nación, porque la idea de nación para él era la nación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque todos eran trabajadores y aquel que no era trabajador no merecía tampoco estar en la nación. Entonces, desde ese punto de vista decía, ¿qué sería para esos trabajadores la patria? Una madre. Dice, ahora, ¿y qué pasa si esa es una madre descastada y que en realidad no se ocupa de sus hijos y no los cuida? ¿Estarían obligados a seguir atados al respeto de esa madre? Él ahí jugó muy sutilmente el tema, digamos, de la clase con respecto a la nación. Se mandó un corte de calle impresionante diciendo que sí, que estaba muy bien, pero la nación no era la de él, que era un militar, soldadito con la espada y las charreteras, sino que la nación era mucho más. Se parecía más, en realidad, a la nación de San Martín, a la nación de Belgrano, cuando San Martín decía, bueno, nuestros paisanos los indios, o cuando Belgrano apenas llega a Misiones, hace el Estatuto de las Misiones, en la cual dice que que todas las tierras de los españoles que han huido ante el avance de la revolución se le entreguen a los indios, que son los auténticos propietarios de esa tierra y que han sido objeto de las más tremendas injusticias a lo largo de siglos. Bueno, la nación de Perón se parecía más a ese concepto, se parecía también más al de Castelli,
al de Castelli en Tiahuanaco, leyendo la proclama de la Revolución en aymara y en quechua, o la de Belgrano haciéndola leer en guaraní. ¿Qué entendían ellos de la nación? Por eso es muy curioso cuando estos fantoches quieren inventar el tema del prejuicio con los países latinoamericanos, sin darse cuenta que nosotros somos un país latinoamericano y que la inmigración en la Argentina no terminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, siguió hasta el día de hoy. Las poblaciones han seguido moviéndose en el territorio argentino a lo largo de todo el siglo XX y se siguen moviendo también. Ahora son peruanos, son venezolanos, son colombianos, ¿y esos qué son? Son otros. Resulta que esos otros somos nosotros. Y como decía el otro día alguien, lo decía un sacerdote en una homilía que me resultó muy impresionante porque dijo, recibamos a los hermanos venezolanos, se vio obligado a decirlo desde el púlpito de una iglesia, a tal punto el disparate está circulando en este país. Dice, porque quién sabe si el día de mañana no vamos a ser nosotros los que estemos golpeando la puerta de ellos. O sea que planteó los dos problemas centrales. Uno, que ellos son nosotros, y dos, que nosotros podemos ser ellos en cualquier momento, como ya ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy? Es un problema de urgencia, es un problema de tiempo, desgraciadamente. Si estuviéramos en otra situación, podríamos recordar a Gandhi y como cuando planteó la acción de rebeldía contra el imperio para obtener la independencia en la India, de no consumir sal, que era lo que administraban monopólicamente los ingleses. Nosotros no tenemos tiempo. Nosotros estamos a 1 año y meses de un encuentro con la historia, no con una elección, es un encuentro con la historia, porque es como si estuviéramos, y ahí sí hay que hablar de batalla, porque esta es una batalla social en la que estamos involucrados, desgraciadamente, y en la que nos llevamos la de recibir los cachetazos hace 2 años y medio. Por consiguiente, tiene que terminar eso. ¿Y cómo hay que terminar eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta iniciativa, la de la creación de un frente cultural y la de la creación de frentes, tiene que ser la impronta desde acá hasta el mes de diciembre, noviembre del año que viene, de octubre. ¿Por qué razón? Porque tampoco hay tiempo para hacer un partido de cuadros ni para fortalecer una estructura político-partidaria de la cual pudieran salir nuevas dirigencias. Hay que ir a un frente. El frente va a ser abarcativo, va a ser de todos los que estamos en contra de este modelo de explotación, de neoexplotación que llaman neoliberalismo, con un eufemismo que no merecen verdaderamente, porque esto es simplemente la venta y remate de la Argentina con el ganado adentro que somos nosotros. Entonces lo que hay que hacer es promover que haya, como dijo el Che Guevara, no 1, sino 1000 frentes de estos, es decir, y asociarlos. En el tiempo que yo estuve en la gestión, que fue en 2 oportunidades, en el área de cultura, en la gestión nacional y una en la ciudad, en las 2 veces yo traté de hacer 2 misiones que consideré fundamentales y en las cuales triunfé y fracasé, según como se lo mire. Fracasé por los resultados, por la continuidad de los resultados. Triunfé porque durante ese tiempo se pudo llegar a lograr algo así. Uno fue el armar un frente con todos los sindicatos, un frente cultural con todas las áreas de cultura de los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos disponen de un potencial que no tiene ninguna otra área de la sociedad. Quizá las iglesias un poco, pero ni siquiera. Seguro que los clubes de ninguna manera. Es decir, los sindicatos poseen infraestructura, instituciones, áreas pedagógicas, cuerpos artísticos, todo eso tienen los sindicatos. Y distribución territorial nacional. Bueno, entonces yo lo primero que traté de hacer desde el área que a mí me tocaba era ver cómo podíamos articular con ellos. ¿Por qué? Porque ese era el lugar más interesante y más permeable de toda la sociedad
a la cual uno quería llegar. Y el otro, que también fue un deseo, como cuando le dicen, ¿no? ¿Cuándo va a ser cuál es su sueño? Que Dios se presenta a alguien en el desierto y dice, ¿cuál? Pida algo, pida un deseo. Dice, bueno, la paz entre Israel y Palestina. Bueno, no, diga otro, dice. Bueno, esto es parecido. Yo soñé siempre con intervincular a los municipios, porque los municipios también tienen, del conurbano, tienen una disponibilidad que no tienen otras áreas. Ahora se incorporaron en estos últimos años con cierto valor actoral las universidades, que han sido una obra fantástica. Probablemente la obra más relevante desde el punto de vista de las políticas culturales de este periodo haya sido la creación de las universidades en el conurbano. La que va a traer más modificaciones a la sociedad y la que va a producir los cambios más importantes en la zona que, como vos bien dijiste, Hugo, es la zona es una zona de una riqueza extraordinaria, una riqueza humana, porque es el punto de encuentro de toda la nación sudamericana. Entonces, esa reunión de los municipios es muy difícil de hacer, ustedes lo saben, ustedes lo viven. ¿Por qué? Bueno, por pequeñeces, a veces por pensamientos no generosos, por temores, por ambición territorial. Bueno, hay que conseguir trascender esa lógica. ¿Por qué? Porque ese es el círculo que va a rodear a la pérfida Buenos Aires. La posibilidad es como los vietnamitas, ¿no es cierto?, con Saigón. Lo que hay que conseguir es rodear a ese epicentro del mal, que lo es, porque por cierto lo es decir, una ciudad que se cree llena de izquierdistas y que le da el voto a Lilita Carrió por el 55% del electorado, es como habría dicho el ayatollah Khomeini, el eje del mal, ¿no? Y eso desgraciadamente es así. Ahora, ¿cómo se hace para modificar esto? Porque el problema principal es el coloniaje, eso ya lo dijo Jauretche, lo dijeron todos los pensadores protoperonistas y peronistas del comienzo del peronismo, pero es que es verdad, los vietnamitas explicaban, y vos tuviste oportunidad de estar con ellos personalmente, que ellos necesitaron llevar adelante 2 guerras simultáneas. Una guerra contra los imperialistas, primero los imperialistas franceses, primero los chinos, después los franceses, después los norteamericanos. Pero la segunda batalla fue contra el colonialismo cultural, porque todos los cuadros dirigentes, incluyendo los del Partido Revolucionario vietnamita, se formaron en París. Y entonces ¿Cómo? Ho Chi Minh estudió en París y todos ellos habían sido formados por el pensamiento francés, que naturalmente era el pensamiento más ilustrativo seguramente de la época, el más progresista en muchos aspectos, pero que no dejaba de ser francés, no dejaba de ser el pensamiento de quienes los habían colonizado, los habían llevado a una condición de subhumanos, que es parecido al pensamiento que tiene el gobierno que hoy ocupa la Casa de Gobierno. Es decir, que hay una casta de personajes determinados y después hay una especie de masa, parece como Blade Runner, la película esa en la cual había, claro, toda una masa de subhumanos en los suburbios, ¿no? Unas catacumbas llenas de gente, subhombres, submujeres que andaban circulando. Bueno, eso es algo que hay que romper en lo conceptual, hay que pelearlo en cada uno, y no hay que pelearlo, en esto discuto con vos y coincido con vos, ya no hay que discutirlo más, a ver si nos entendemos, hay que hacer lo que tenemos que hacer, y no hay que discutir más, ni explicar más, ni hacer más consideraciones sobre cómo se llegó a esto o cómo se logró la cuadratura del círculo. En este momento lo que nosotros necesitamos es
reafirmar nuestros ideales, reafirmar nuestra historia y los valores de nuestra historia y darle para adelante y que los demás digan lo que les parezca.